Estás escuchando las noticias como son. Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí nos vamos a tema a fondo en las noticias como son con José Luis Ramos y Amado Gil. La negativa del gobierno de los Estados Unidos de invitar a la Cumbre de las Américas que se realiza en la ciudad de Los Ángeles a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser países no democráticos ha sido seguidilla del gobierno cubano en los últimos días, avivado por la posición del presidente mexicano que no fue a la cumbre en protesta por la posición de la Casa Blanca. A todas estas, el gobierno cubano en represalia no permitió que ningún miembro de la sociedad civil independiente saliera del país para viajar a Los Ángeles. Hoy analizamos este y otros temas relacionados con la realidad cubana y tenemos de invitado Antonio González Rodiles, director de Estado de SAT. Tenemos muchísimos temas, Antonio, muchísimos temas realmente. Queremos comenzar por la cumbre porque de verdad que ha sido esta seguidilla, ¿no? del gobierno cubano. Es como que quiere ahora esconder todo lo que está pasando dentro de Cuba, esconderlo justamente en esta protesta, en este pataleo ahora porque no fue invitado a la cumbre. De todas maneras, primero, perdón, no te saludé. ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo andas? Bueno, por aquí vamos, tú sabes, en la ciudad maravilla, como dicen esta gente, pero ahí vamos sobreviviendo. Sí, señor. Yo creo que el comentario inicial pudiera ser un breve resumen de un artículo que en las últimas horas Rodiles difundió, en este caso lo hizo el diario Las Américas, donde muy puntualmente comienza hablando de esto, de la cumbre, de lo que ha sido las cumbres anteriores, las no invitaciones, no sé. Te propongo esto, ¿qué te parece? No, muy bien. De hecho, el artículo trata de alguna forma resumir lo que ha pasado, hacer una cronología entre la cumbre de Panamá, que tuvo un escenario muy, muy diferente a la que tenemos hoy en día, ¿no? Ese fue un poco la idea, usar el pretexto de las cumbres para hacer esa cronología y esa descripción del mapa que tenemos hoy en la isla. Bueno, pues adelante, te escuchamos. Mira, yo pienso, arrancando del punto que ustedes decían, que el régimen ha tratado de explotar esta situación de que un grupo de países de la región lo ha secundado a López Obrador y estaban alineados con ellos. Y a partir de eso un poco generar el mismo ambiente que cuando la administración Obama, ustedes recuerdan que uno de los alegatos de la administración Obama para el deshielo era que Estados Unidos se había quedado solo en toda la región, frente al régimen cubano, y que esa era una de las principales razones por la que había que variar la política anterior, que según ellos no había obtenido los resultados. En ese sentido me parece que el régimen ha logrado cierta ganancia, y Obrador también. O sea, la cumbre ha tenido diversas ausencias, y como ustedes decían, ellos aprovecharon todo esto para prohibir salir a un pequeñísimo grupo. Realmente eran, creo que 4, 5, 6, no sé si llegaban hasta 7. Hemos contado que conozcamos 6. 6. Entonces, 6 personas que habían sido invitados de la sociedad civil. Sin embargo, y en eso consiste gran parte también del artículo, de la oposición política, léase ya personas que estamos integrados a ciertos grupos, que hemos tenido una militancia, que tenemos cierta orientación también en el plano político hacia la derecha, más hacia la izquierda, conservador, ciertas propuestas también en el plano de lo político. Ninguno que yo sepa, y he hablado con varios, hemos sido invitados. Y yo creo que eso marca un punto tremendamente importante, porque como les decía, en la cumbre de Panamá, Raúl fue con alfombra roja, estaba en el medio de hielo, acaparó toda la prensa y también el interés de políticos, pero también fueron invitados diversos actores de la sociedad civil de adentro de la isla, de la oposición y del exilio. Yo en lo particular no fui porque en aquel momento me impidieron viajar, pero otro grupo de colegas fueron y pudieron participar. Después en Perú hubo una clara disminución y todo el enfoque fue principalmente al proyecto Cuba Decide. El resto estuvimos como hasta sin agenda. Pero ya ha sido realmente, en mi opinión, alarmante cuando esa oposición política no es invitada a la cumbre. Y esto, miren, no se trata de que no puedan ir otras personas y denunciar lo que está pasando. Eso, de hecho, va a ocurrir.
El tema es que estas cumbres, que al final no consiguen nada en concreto, no tienen resultados vinculantes, para lo que sirve es para dar visibilidad, realizar conexiones, que las personas que estemos acá adentro con esa visibilidad tengamos protección, y cuando tú excluyes, no invitas a esos actores, bueno, todos estos elementos se pierden. Y yo creo que no es algo puntual, es un proceso, como hemos hablado en otros programas, que ha venido incrementándose de quitarle el protagonismo, y hay un gran desamparo a la oposición. Tengo una pregunta, perdóname, José Luis, porque es de seguimiento. ¿Tú consideras que esto que ha sucedido exactamente, la no invitación a actores de la sociedad civil, de la oposición ya reconocidos, que incluso han participado en otras cumbres, en muchísimos eventos internacionales, no hace falta mencionarlos, esto que ha pasado es por diseño o es simple y llanamente porque el gobierno de Estados Unidos se vio entrampado en la presión de México, y como el gobierno de Estados Unidos no le dio autorización a la sociedad civil entre comillas, del gobierno cubano a que participara, pues casi que quiso equiparar, bueno, pues no va a haber mucha sociedad civil tampoco dentro de Cuba? Es una pregunta, ¿por diseño o por una reacción a lo que pasó? No, yo creo que es lo que viene pasando en los últimos tiempos. Como les decía, el decrecimiento que hubo de la participación de oposición política o de oposición y activistas. Me gusta hacer cierta distinción, aunque evidentemente todos estamos enfrentados al castrismo y recibimos la misma represión y demás, pero desde el punto de vista realmente de concepto sí hay una pequeña o una diferencia. En ese sentido, la disminución que hubo de Panamá a Perú fue notable, y esta ya es, yo diría que escandalosa. En Panamá, como les decía, todo estuvo enfocado en un proyecto que fueron algunos actores de la isla, pero en esta ya la decaída es tremenda. Y hay una cosa que yo quiero aclarar. La invitación y todo el proceso no solamente tiene que ver con el gobierno actual, el Departamento de Estado. Hay múltiples ONGs que son las que realmente, y es así como ha funcionado conmigo, las que se dirigen a ti y con las que tú coordinas todo, incluso la agenda que vas a tener en ese evento. Porque definitivamente, aunque tú llenes un formulario y los responsables de la cumbre, la OEA, te acepten, si usted no tiene un sponsor, alguien que lo va a llevar hasta allá, que se encargue de todos los gastos, logística, organice agenda y demás, bueno, usted no tiene nada. Y esas ONG sencillamente no se han ocupado precisamente de hacer estas invitaciones y todo el procedimiento. Uh-huh. Hablas en este artículo de algo yo creo también muy puntual y que debemos tocarlo en el programa, y es la salida del país, como dices, de los nuevos activistas. Era predecible, el castrismo siempre había aplicado esta estrategia, pero dada la indefensión actual, el proceso se aceleró más de lo esperado. A comienzo del programa hablábamos que al menos 6 activistas invitados a esta cumbre, activistas de dentro de Cuba, pues no se le permite salir. Aparecen, como se dice por parte de las autoridades, regulados. Uh-huh. Muchos dicen que es la presión que ejerce el gobierno cubano para hacer que se vayan del país, que emigren definitivamente. Pero yo no creo que ese es el dato. ¿Qué piensas tú? Bueno, en este caso el régimen sencillamente toma una represalia en el tema de no invitar. Si a mí no me dejan llevar a mi tropa, y válgame que tremendas tropas llevaba, ¿no? Las conocemos, las hemos vivido tanto en Panamá como en Perú. Un desembarco. Y en la cumbre de Perú, hasta por llevar tropas, llevaron un campeón olímpico y mundial de lucha libre de más de 120 kilogramos. Sí, señor. Qué representante, ¿no? Entonces, el tema es que ahora es claramente una venganza de que no le han permitido a ellos y no le han permitido tampoco a su tropa llegar. Entonces, definitivamente, no dejan que salga absolutamente ninguno de los activistas, ¿no? Eso era predecible. Yo creo que si se pensaba actuar de esta manera, y supongo que muchos de los que estaban allá tenían esa información, creo que debió buscarse algunas vías para que quizás esos activistas salieran con tiempo. Yo tuve que hacer eso en la cumbre de Perú. Yo salí con un cierto tiempo para poder asistir a aquella cumbre, y después terminé completamente frustrado por lo que me comentaba. No hubo agenda, no hubo realmente una preparación adecuada. Ya. Ahora, esto lo estamos analizando ahora, pero por supuesto, te hago la pregunta, ¿tú crees que esto va a tener algún tipo de efecto ya en cuanto a sociedad civil dentro de Cuba a corto, mediano plazo? Creo que es un gran llamado, y mi interés ha sido en estos días más que todo
tratar de hacer notar eso que está ocurriendo. Porque miren, las cumbres se sabe, como decía hace un momento, no producen nada. Las cumbres estas sencillamente se convierten en motivos sociales donde la gente contacta, habla. Lo importante es precisamente la visibilidad. Pero lo que ha mostrado, mostrado esta cumbre, es el diseño que hay en el mapa político. Hay como dos grupos, uno que tiene que ver, y parte de esto yo lo decía en el artículo, que se ha ido enfilando hacia los temas estos de las ideologías de identidad grupal, de la nueva izquierda globalista. Esos grupos tienen cierto apoyo, y ahora con esta administración más, y los otros grupos que se supone que tienen más una tendencia hacia la derecha. Pero en ambos, que plantean dos visiones con respecto con respecto a Cuba, que una es una especie de alfombra roja y suavizar las tensiones y demás, y en el otro, que es la olla de presión, en ninguno realmente se ha puesto un énfasis en todo lo que es el crecimiento de la sociedad civil al interior y de la oposición, porque la sociedad civil puede crecer y pueden haber distintos grupos con distintos perfiles, pero si no hay una oposición política con músculo, no hay reemplazo al régimen. Y eso ha influido tremendamente en que diversos gobiernos o actores internacionales no presten toda la atención, yo diría, o en algunos casos hasta se justifiquen, porque realmente no quieren actuar, pero se justifican, diciendo que no existe una oposición articulada y con capacidad de reemplazo. Ese es un déficit, eso es un problema serio que tenemos, y yo creo que los grupos que están desde el exterior, que saben que quienes estamos acá adentro necesitamos el apoyo y la ayuda, deben tomar nota, porque la situación ya es evidente, es visible, y yo diría que en mi opinión es escandalosa. ¿Cuáles serían, Antonio, tus propuestas para hacer visible la oposición y también, en realidad, a los actores de la sociedad civil dentro de Cuba? Bueno, en este momento hay que empezar un trabajo de reconstrucción, que no es el mismo escenario de cuando es deshielo. Cuando es deshielo habían dos facciones, dos grupos muy visibles, unos a favor, otros en contra, pero que detrás de esos grupos habían dos plataformas que tenían propuestas, que tenían activistas y personas con ya cierto reconocimiento, con cierto entrenamiento en todas estas lides, y grupos dispersos o a través de toda la isla. En este momento nada de eso existe. O sea, hay que empezar a recomponer la oposición, a reconstruir la oposición, y eso va a implicar realmente que el foco se ponga al interior y que recursos se pongan al interior. No puede ser que existan decenas y decenas de ONGs en América Latina o en Europa, en Estados Unidos, y que la mayoría de los recursos se vayan ahí. La gente aquí, hay veces los activistas no tienen, hablando de así crudamente, ni zapatos. O sea, yo tengo colegas míos que le he tenido que regalar un par de tenis. Y en estos días hay activistas que han puesto eso en las redes sociales, no tenemos comida. Entonces, esto es una situación que obligatoriamente debe discutirse con claridad, con seriedad, tratar de echar a un lado todo lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, que no es precisamente este tipo de periodismo que estamos haciendo ahora, ustedes están haciendo conmigo y preguntando. Lo que se ha tendido ha sido de formar vulgaridades y demás y rebajar el nivel del debate político. Yo creo que eso es urgente, y me parece que también las organizaciones y actores que están en el exterior deben tener la honestidad de someterse a ese debate, a ese escrutinio, para ver qué camino se le puede dar a esta situación, porque de lo contrario, mira, el régimen está en su peor momento, pero si no tiene un contrincante, prevalece. Me gustaría, o sea, tu análisis. Hubo las protestas del 11J, después vinieron los encarcelamientos, las represiones, las condenas, algunos líderes opositores fueron a prisión, y en medio de todo esto, este escenario que estás planteando. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte, ¿tú crees que si, digamos, hubiera habido una política establecida, una política, el problema aquí es el péndulo, ¿no? Que de acuerdo a quien esté en el poder o quien tenga en este caso la posibilidad de acercarse más al que esté en el poder, pues entonces se diseñan las políticas. Por eso le hablo de la política del péndulo. Lo mismo va para un lado que va para el otro. Pero si hubiera existido una política mucho más colegiada en cuanto a tratar con los opositores, con estos factores de la disidencia y el activismo dentro de Cuba, quizás lo que pasó el 11J hubiera tenido incluso mayores consecuencias para el gobierno cubano.
Sin dudas, porque el tiempo era suficiente. Como les decía, si en el periodo cuando estuvo todo el deshielo, habían dos plataformas muy visibles que tenían de alguna forma agrupado la mayoría, casi todos los grupos, yo diría que la mayoría de los grupos, y personas con liderazgo y demás, si hubiera seguido un trabajo de darle más fuerza a estos grupos y realmente, independientemente de que unos estaban en una línea política y otros en otro, pero contemplarlos y demás, hubiéramos llegado al 11 de julio en una situación muy distinta. Pero lo que ocurrió en todo el proceso ya al final de Obama y después durante la administración Trump fue que el foco se fue completamente de acá, del interior. Y mi gran temor ahora, viendo las agendas que han habido y todo lo que ha ocurrido ahora con la cumbre, es que se vaya completo. Yo le preguntaba el otro día a una persona, todos los artistas que están participando y demás son personas que generalmente están afuera o que tienen cierto, los que están acá, que son Alcántara y Osorbo, que están presos, bueno, se les ha mencionado y una manifestación. Pero hay artistas, por ejemplo, y no me canso nunca de repetir el caso de Gorky Águila, que es de los pioneros en lo contestatario, que nadie le ha mandado ningún mensaje para decirle, ¿te gustaría venir? Entonces, todo esto te muestra que esa ruptura, hay como una especie de déjà vu, de ciclo. O sea, se permite que el régimen arrase y entonces, pues, espérate, vamos a empezar con personas de nuevo. Y arrasa con esa gente y espérate, vamos de nuevo. Entonces, es como que nunca se levanta vuelo. Es una especie de reciclado. Y sabes algo, tú lo decías, no es, ya aquí es un problema, no sé, no tengo capacidad para el análisis, pero yo creo que ya no se trata de una administración o de otra administración. Quizás es como que esto ha sido la tendencia en los últimos años, no importa quién esté en la Casa Blanca. Precisamente, ese es el problema. Y lo que ocurre es que a la vez va decayendo el nivel y el activismo al interior de la isla, porque recordemos, señores, y es duro, pero hay que decirlo, que después que vino la barrida del 2003, que después la oposición logra empezarse a levantar, pero hay momentos donde en el activismo han habido distintos grupos de abogados, de personas con cierta preparación, con capacidad, como les decía, de articular una oposición que sea reemplazo del régimen. Señores, en los últimos tiempos, mira, aplausos para algunos los artistas y demás, pero ahí no hay un reemplazo político. O sea, que hay que estar consciente qué cosa es el activismo y qué cosa es la oposición política con capacidad de sacar al régimen y reemplazarlo en la acción de gobernar. Tú en este momento tienes, perdóname que te interrumpe, tú tienes capacidad en este momento de reactivar estado de SATS y de hacer todos los trabajos de análisis, invitaciones y yo recuerdo, nosotros transmitíamos en este programa esas discusiones que se hacían con abogados, con el sacerdote, amigo tuyo de Camagüey, Castor, o sea, eran José Conrado, o sea, nosotros transmitíamos, recuerdo, los viernes, si mal no recuerdo, transmitíamos parte de estado de SATS en este programa, con tu autorización, por supuesto. ¿Tú estás en capacidad de reanudar todo eso nuevamente? No, para nada, eso no existe, y no existe por múltiples razones, pero primero el vaciamiento que ha habido acá en la isla, segundo, los controles y la represión del régimen, tercero, los recursos que tenemos, o sea, todo, o sea, por eso les decía, para mí es fuerte, han sido 12 años de trabajo en la oposición y les puedo discutir con quien sea que en este momento la situación es muy precaria y peor que anteriormente. Y ojo, y lo tengo que decir, no porque no se sepa. Yo me he reunido personalmente y ocurrió en la cumbre del 2018 con el senador Rubio. Se lo dije, las cosas van mal, se están haciendo mal y no hubo solución. Después también con el representante Díaz Balart le dije que necesitábamos ayuda, que las cosas iban mal, no han ocurrido. Entonces, no es porque no se sepa. Y esa forma de reestructurar, pienso yo, el liderazgo necesario, ¿no?, que hace falta dentro del país. A esto hay que sumar ahora, como tú decías, el abandono, porque el abandono no es el abandono o el desinterés, no, el abandono, la emigración, que es cada vez mayor, Antonio. Ese es un daño que ocurre a nivel al interior de la isla, en todos los sectores, pero específicamente en la oposición, claro, la seguridad del Estado hace un trabajo cruel y en contra de las personas y las familias. O sea, esto mismo que está pasando con los prisioneros del 11J,
con los presos políticos del OCJ, es sencillamente para mandar esa señal de escarmiento para todo el mundo, porque cualquiera diría, bueno, ¿qué está ganando el régimen con eso? Bueno, está ganando que impere nuevamente el terror. Entonces, en eso están, y ese daño no se recupera en 2 días, eso tiene que estar claro. Las personas que dicen, estamos más cerca de la gran explosión social que saca el régimen, no es cierto. No es cierto, y esas expectativas falsas también hacen mucho daño. No se saca a ningún régimen de esta categoría o de este tipo como el que tenemos en Cuba con una manifestación en la calle, con una explosión social de un día. Son características distintas. No es lo mismo ciertos regímenes que autoritarios, de cierto corte autoritario, que estas dictaduras totalitarias, estos regímenes totalitarios que hemos visto. El mismo caso de Venezuela es un ejemplo, Nicaragua otro, Bielorrusia, o sea, Kazajstán. O sea, hay muchos ejemplos de que estos individuos no sueltan tan fácil. ¿Qué ha cambiado del 11 de julio del año pasado a este? Ya en cualquier momento llegamos al 11 de julio, próximamente, mes que viene, a este próximo 11 de julio. ¿Qué ha cambiado que afirmas que esa nueva explosión social está un poco más lejos? El terror, el régimen ha desplegado una maquinaria de terror tremenda. El éxodo, se abrieron las compuertas como siempre para que mucha gente se vaya, y por supuesto ellos se han ocupado de tomar muchas más medidas para la represión contra el cubano. Entonces, no es posible que en algún momento se puedan dar focos de protesta, porque la gente está harta, y eso es algo que también ha cambiado. Yo sí diría que después del día 11 de julio del 21, un % mucho mayor de la población cubana sabe perfectamente bien cuál es la calaña de este régimen. Que anteriormente la gente sabía que es un desastre y todo lo demás, pero la calaña la vivió después de ver todas las golpizas y lo que le han hecho a personas que en muchos barrios, en muchos pueblos, vieron cómo trataron a los presos. Entonces, todo eso se ha cambiado, pero si el pueblo cubano no tiene el apoyo, todo el apoyo que necesita, señores, no hay magia. No. Mientras Cuba, en este caso Cuba no, las autoridades reprimen y castigan prácticamente todo tipo de disidencia. Sí, sí. Es realmente lamentable y yo creo que, como dice Antonio... José Luis y Amado, discúlpenme que termine. Para mí es tremendamente triste ver que la nación, ya no la isla, ya no los que estamos acá adentro, la nación cubana está cayendo cada día más porque no encontramos una brújula. Y ahí es donde yo planteo que tiene que haber una discusión seria. Esto no puede ser de llamados y emergencias, y quizás hasta algunas cosas se me recuerda el estado ese de alteración en que Fidel Castro tenía siempre a este país, que algo pasaba, que había que estar alterado. O sea, no, así con ese estado emocional no se resuelve nuestro problema. Como nación, hay que sentarse y discutir duro y cosas que no nos gustan, pero discutir con claridad y madurez. Bueno, de todas maneras, yo creo que ese es un reto, más que un problema, es un reto de los cubanos, porque yo no sé si es un problema de protagonismo, Antonio, no te voy a decir que me hagas un análisis ahora sociológico, ¿no? Pero no sé si es un problema de protagonismo o un problema de intereses personales, no lo sé, pero muchas veces los cubanos nos creemos que tenemos la solución cada uno de nosotros y no miramos a la solución que tienen otros. No sé cuál es tu opinión y con esto cerramos, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo, pero por eso precisamente tenemos que pasar por el primer paso, que es expresarnos y expresarnos con respeto. Y a partir de toda esa discusión es que podremos encontrar el camino, pero lo otro, si por obra y gracia de momento salimos de la tiranía, estamos nosotros hoy como la dinámica que opera en nuestra nación, estamos en condiciones de reconstrucción de una nación. No sé, yo creo que no. Bueno, como dice Antonio, hoy más que nunca se hace necesario el debate. Sí, señor. Antonio González Rodríguez, un placer que hayas estado como siempre en este Igualmente, programa. Les agradezco muchísimo la invitación. Cómo no, siempre usted tiene las puertas abiertas en este programa. Sí, y gracias a los oyentes también. Hasta aquí, Tema a Fondo. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.